contextos. Dinero y finanzas en el contexto financiero. Y recibimos ya al licenciado Jorge Cepeda Rubalcaba, nuestro experto en finanzas, para abordar el contexto en la materia. Jorge, bienvenido, buenos días, te saluda Diana Torres. Buenos días, Diana. Bueno, como todo mundo sabe, el día de ayer el Banco de México determinó, digámoslo así, salieron las minutas de su reunión que tuvo el 29 de septiembre sobre la expectativa de la política monetaria. Las minutas significa hacia dónde va, de alguna manera, desde el punto de vista monetario, el Banco de México. Acuérdense que el Banco Central, su principal objetivo es defender el poder adquisitivo de la moneda. Es decir, de que si hay presiones inflacionarias, pues necesariamente tiene que lanzar una política monetaria para contrarrestarlas. Y precisamente ese fue uno de los temas de discusión de la Junta de Gobierno del Banco de México el día de ayer, el contrarrestar las presiones inflacionarias que se pudiesen venir o que están viendo de una manera muy clara por el lado cambiario, por el lado de las presiones cambiarias. Una presión al tipo de cambio, pues necesariamente están viendo que hay una presión o una consecuente presión de inflación. Entonces se adelantaron. Acuérdense que el día 29 de septiembre subieron la tasa de 4.25% anualizado a 4.75%, la tasa de fondeo. ¿Cuál es la tasa de fondeo? La tasa de referencia del Banco Central, que es una tasa de interés diaria, ¿no? Y a partir de esa tasa se mueven las demás tasas. Se mueven las tasas de los CETES, se mueven las tasas de, por ejemplo, la tasa interna de equilibrio, la TIE, la referencia para los créditos, etcétera. También otra cosa que destacaron en esta reunión fue de que van a continuar de alguna manera paralelos a las decisiones, sus decisiones, en fin, van a hacer en base también a las decisiones de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Como todavía falta otra reunión en la expectativa a diciembre, en donde muchos dicen que sí verdaderamente las van a subir las tasas allá, bueno, pues también la tendrían que subir otra vez acá, ¿sí? En México. Entonces, ¿por qué? Pues dicen ahí en su discusión de que se evitaría, pues obviamente, una salida desordenada de capitales y una presión cambiaria todavía más fuerte. Si bien es cierto eso de lo fuerte, últimamente yo he visto que no necesariamente la tasa de interés, antes sí, pero ahora ya no, había sido la que ocasionaba depreciaciones importantes o debilidades en el peso, y ahora ha sido el factor también de el proceso electoral de Estados Unidos, sobre todo de que si gana Trump o no gana Trump, y esa expectativa pues de alguna manera también contribuyó a que se depreciara demasiado el peso, más que los otros factores, que el precio del petróleo, que las debilidades de la economía china, que las expectativas del aumento de la tasa de interés de Estados Unidos, etcétera. Entonces, también ahí, bueno, pues después de las elecciones vamos a ver otro tipo de expectativa, que es precisamente para diciembre, si suben o no la tasa de interés allá, y si la suben, pues la van a volver a subir acá. Y finalmente otro aspecto en la discusión fue de que amén de que hay un deterioro, digámoslo así, en la economía per se, en la economía mexicana, por el lado de la cuenta corriente de la balanza de pagos hay un déficit, y ese déficit hace que desde el punto de vista de demanda pues también hace que haya presiones de inflación por ahí, y también por el lado de la inflación subyacente. La inflación subyacente es aquella que le quitas a la inflación normal pues todo lo relacionado a volatilidades de precios que no están de alguna manera marcados necesariamente por un mercado, como son los agropecuarios, como son los precios y tarifas del sector público, etcétera.
subyacente pues es muy importante también en este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, veremos entonces, en conclusión, pues están sacando la caracterización de una política monetaria restrictiva. Una política monetaria restrictiva no es muy favorecedora, obviamente, para la expectativa de crecimiento económico del país. Si bien es cierto, por un lado tenemos el fiscal, que también está bastante fuerte en términos de deterioro o de baja importante en el gasto público para el año que entra, que es otro ingrediente importantísimo de la demanda agregada y que pues no necesariamente va a coadyuvar a que crezcamos bastante bien, y esa fue por una necesidad de carácter fiscal en el sentido de bajar el déficit para no seguirse endeudando más el gobierno. Pero por el lado monetario, pues sí estamos viendo que a final de año todavía podemos tener crecimientos, aunque más marginales. Todo el mundo le achaca a lo mejor alrededor de otro 0.25% de aumento en la tasa, pero pues no deja de ser también restrictivo para el crecimiento de la demanda agregada y por lo tanto para el crecimiento de la economía. Entonces pues nuestra expectativa económica de alguna manera pues se deteriora como que más, ¿no? Y pues, vamos a ver también qué resulta de las demás variables de aquí a fin de año. Hasta aquí el comentario, ¿verdad? Sí, Jorge, te hago una pregunta. Cuando hablas de aún más, ¿es aún más de el último dato 2.1? ¿Podría ser aún menor en función de esto? Perdóname, ¿aún más de cuál? 2.1, ¿no? Era lo último que teníamos sobre la mesa del Fondo Monetario Internacional, por lo menos. Del Fondo expectativa de crecimiento. Lo que pasa es que hay diferentes expectativas económicas de acuerdo a diferentes fuentes. Una es el Fondo Monetario Internacional. La otra es por los criterios generales de política económica, que es la del gobierno, que se va a presentar ya próximamente en el Congreso. Y en su aprobación, pues ellos están estimando un rango de 1, entre 2.3 y 3.3, que es demasiado spread ahí, demasiado diferencial, ¿no? Sí. Pero sí, si la expectativa es así más restringida, pues sí, sí puede estar definitivamente fácilmente hacia los 12, ¿no? Todavía marginalones que no necesariamente coadyuvan a satisfacer las necesidades poblacionales, ¿no? Así es. Bueno, pues atentos con cierta preocupación, ¿no? Así es. Jorge, pues muchas gracias. Déjanos un punto de contacto, por favor, si el público desea establecer comunicación contigo. Sí, gracias. jorge.cepeda@banorte.com. Muchísimas gracias. Hasta luego. El licenciado Jorge Cepeda Rubalcaba, nuestro experto en finanzas.